Bueno, simplemente muy rápido porque el currículum es bastante amplio, pero lo esencial es que Gianfranco Amato es, el doctor Gianfranco Amato. Pero en Italia la gente es más sencilla y no se pone tanto título. Él dice, dime Gianfranco Amato y basta. Entonces, presidente de los juristas católicos de Italia y después presidente de algo más concreto que los juristas católicos de Italia. Presidente de los abogados por la vida, per la vita. Es decir, estos hombres no solo se reúnen para tener una comida al año y qué bien está la vida y se reúnen, no. La segunda institución es para defender a los que tienen estos problemas que por defender la verdad los meten a la cárcel, los amenazan, les quitan el trabajo. Y esta red de abogados por la vida defienden a quien defiende la vida, defiende el matrimonio y defiende la familia. Es fundador del partido político El Pueblo de la Familia, que es pequeño, está creciendo poco a poco. Es miembro fundador del Comité Defendamos a Nuestros Hijos. Es fundador de la asociación Ciencia y Vida, porque él ha dado mucho peso al tema de la ciencia y no solo del hacer. Dar peso científico, y lo van a notar en su extraordinaria conferencia, muy científica, muy seria, muy académica, a todo lo que se hace en la defensa del matrimonio, de la ciencia, de la vida y de la familia. Y después también pues, escribe en el periódico Avvenire, que es el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, de los obispos italianos. Él es profesor invitado especial para la Universidad del Papa, la Universidad de Laterano, lateranense en Roma. Tiene varias publicaciones, no ahondo, les podemos mandar el currículum, pero sobre todo es, en pocas palabras, y es lo más importante, un católico bautizado convencido de su fe y de la capacidad de la razón humana, que hoy falta tanto, ¿verdad? Está un poco ausente en nuestro mundo pseudo-intelectual, de la razón humana de conocer la verdad, y más en las cosas esenciales de la vida, que es la vida misma, el matrimonio y la familia. Célula esencial y fundamental de la sociedad, decía Juan Pablo II, San Juan Pablo, y el Papa Benedicto en Aparecida añadió algo extraordinario: célula madre de la sociedad. Cuando las enfermedades ya no tienen solución por la medicina, la célula madre cura. Y la célula madre para Benedicto, este gran teólogo, filósofo, lumbrera de nuestro siglo pasado, y dice, es la familia. Y por eso todo lo que pueda hacerse por la familia está bien hecho y es lo esencial. Y por último, uno que pasa por muchos obstáculos, este es Gianfranco Amato. Él está amenazado de muerte por varias instituciones, comenzando por ciertos lobbies en Italia. Ha recibido atentados, ha sufrido atentados, pero él dice, yo soy un misionero de la vida, del matrimonio y la familia. Está casado, esa es su gran gloria. Les diré algo que ha dicho su esposa ayer en un mail, muy bonito. Sí. Y dice, si yo no tuviera la esposa que tengo, no estuviera casado y tuviera los 3 extraordinarios hijos que Dios me regaló, la última, la más grande, o más bien la primera, la más grande, se casó en mayo pasado, la primera que se le casa, dice, yo no sé qué estaría haciendo aquí. Yo estoy más fuera de mi familia predicando la verdad en estos temas y casi no estoy con mi familia, pero es por mi familia que lo hago y es por la vida y por el matrimonio y por la familia. Así es que pues muchas gracias por tu tiempo. Ha dado hoy 3 conferencias ya. Está un poco cansado, pero es joven todavía y tiene mucho que dar. Sí. Mi familia es una familia verdadera, por la cual lo que cuenta no es el sentimiento, sino la verdad, y luchar por la verdad. Quiero compartir con vosotros la última mail que ayer yo recibí de mi mujer. Dijo, ¿qué cosas tan bonitas te hace hacer el Señor? Combate, mi general. Explica al México qué puede pasar si los cristianos permanecen tibios. Esta es una mujer, esta es una familia. Bien, vamos a explicar a los mexicanos qué pasa. Yo quiero empezar esta charla con una pregunta. ¿La familia es una creación del hombre o un proyecto de Dios?
O sea, ¿la familia es una construcción sociojurídica o un elemento de naturaleza? La respuesta es sencilla, ya lo vi. La familia no es el fruto de un sistema jurídico, de un particular periodo histórico, de una moda, de una concepción filosófica, política, ni tampoco de una doctrina religiosa. Y por eso se dice que la familia es un elemento, un dato de naturaleza que precede ontológica y cronológicamente al Estado. Y por eso se dice que la familia es un dato prejurídico y prepolítico. Forma parte natural de la estructura natural del ser humano. Y la primera imagen que tenemos de familia remonta al periodo prehistórico, neolítico. En 2005, en Alemania, cerca de la ciudad de Eylau, los arqueólogos descubrieron algunas sepulturas. Una de ellas contenía los restos de un hombre, una mujer y dos niños. A través del análisis del ADN, los científicos descubrieron que se trataba de una familia, madre, padre e hijos. Los enterraron embrazados entre ellos y es una imagen conmovedora. Este es el sitio arqueológico y esta es la reconstrucción. Papá, hijo, mamá, hija. Y en esa época no existía ningún parlamento, ninguna ley, no existía el Estado, pero existía la familia. Y como decía el gran escritor inglés católico Chesterton, paradójicamente, la familia es la única verdadera institución anárquica, porque es más vieja de la ley, más vieja del Estado. Y como sabe, la civilización occidental deriva también de la cultura judaica. Y la primera definición que tenemos de familia en esa cultura se encuentra en el Bereshit, el primer libro de la Torá. Aquí tenemos carácter. Dice, el hombre dejará a su madre y su padre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Después de la cultura judaica, la sociedad, la civilización occidental deriva también de la cultura clásica greco-romana. Aristóteles tenía una definición muy interesante. Polis synketai exoikon. La sociedad está conformada por una asociación de familias. Y Aristóteles, que representa la cumbre del pensamiento filosófico griego, estaba bien consapevole de las funciones de las familias. 5 en particular. Oikos, que significa familia, es despotique, jerarquía. Los padres mandan, controlan y los hijos obedecen. Gaminé, ginakos, que andros, la unión de un hombre y una mujer. Tecnopoitique, la procreación. Oikonomía, es una comunidad que se mantiene, se gestiona de manera ordenada. Economía es una palabra que procede de oikos, familia. Después del pensamiento filosófico griego, llega el pensamiento jurídico de los romanos. Ulpiniano, uno de los más grandes juristas de la antigua Roma, decía que justum, justo, es solo el matrimonio entre un masculus pubens y una femina potens. Y Cicerón, el más grande de los juristas de la antigua Roma, dice que la familia es la prima societas.
Como la naturaleza ha dado a todos los animales el deseo de la reproducción, el fundamento de la sociedad radica en el matrimonio. Siguen los hijos, después una casa común, en que todo es de todos. Este es el núcleo de la ciudad y como el semillero de la república. Según Cicerón, la familia se basa en dos pilares. Principium urbis, el fundamento, el núcleo, y seminarium repui, el semillero. ¿Por qué semillero? Porque los antiguos romanos creían que la familia es el primer lugar donde el niño, el pequeño del hombre, encuentra a personas que no ha elegido, con las cuales está obligado a convivir, a lidiar. Que el lugar donde aprende que hay que seguir reglas, aprende qué significa compartir. Y los romanos creían que la familia es una especie de filtro de prácticas, donde el pequeño aprende a convivir antes que vaya en la gran familia que es la sociedad. Y según los romanos, la familia es un dono de naturaleza y sin este dono, todos los hombres serían lobos solitarios o se pelearían, se matarían entre ellos. Y como en la gran familia donde irá el niño, o sea, la sociedad, hay hombres y mujeres, según los romanos, el niño en su familia debía aprender la diferencia y las funciones de estos dos sexos. Y por eso, por ejemplo, en la antigüedad romana o clásica griega, donde la homosexualidad estaba bastante tolerada, nadie se atrevió a introducir el matrimonio homosexual. Y entonces estaban las condiciones para hacerlo, más que hoy. ¿Por qué? Porque los antiguos romanos tenían un sentido muy claro de la laicidad. Sabían distinguir entre lo privado, donde uno en su casa, bajo las sábanas, hace lo que quiere, y lo público, lo que afecta a la sociedad y puede destruir la sociedad. La civilización occidental nace del encuentro de tres ciudades: Jerusalén, Atenas y Roma. O sea, la fe en el Dios de Israel, el pensamiento filosófico griego y el pensamiento jurídico de los romanos. Este tríplice encuentro representa la intimidad, la íntima identidad de Europa. Y como saben, esta identidad hoy en día se está deshaciendo. Y se está difundiendo, por ejemplo, la idea que la familia es una variable sociocultural que puede cambiar según las reglas sociales, las costumbres, la ley, pero no es así. Cada vez que en la historia humana uno Estado ha intentado destruir, modificar, manipular la familia, esta tentativa siempre ha acabado siendo un fracaso. ¿Saben ustedes cuál fue el primer país en el mundo que decidió eliminar jurídicamente la familia? No, la República Bolchevica Rusa, en 1918. Los bolcheviques creían que la familia es una de las tres ballenas, así la llamaban, que sostenían el sistema burgués zarista. Familia, monarquía, propiedad privada. Y Nikolai Krylenko, el jurista de los bolcheviques, decía: la familia
es una de aquellas tradiciones momificadas, estancadas del pasado, de todos aquellos limos, mohos, barros propios del pasado mundo burgués y de la familia feudal burgués. ¿Y saben quién fue el personaje más antifamilista de toda esa plantilla? Una mujer, Alexandra Kollontai, la primera mujer que se hizo ministro en la historia de Europa. Aquí la pueden ver a la izquierda de Lenin. Ella decía: la familia es cada vez menos necesaria a sus propios miembros y al Estado. El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia sustituyéndola. Gradualmente, la sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes se recaían sobre los padres. Y decía: no será la familia del pasado, mezquina y estrecha, con riñas entre los padres, con sus intereses exclusivistas para sus hijos, la que moldeará el hombre de la sociedad del mañana. El hombre nuevo de nuestra nueva sociedad será moldeado por las organizaciones socialistas, jardines infantiles, residencias, guarderías de niños, etc. Y muchas otras instituciones de este tipo, en las que el niño pasará la mayor parte del día y en las que educadores inteligentes le convertirán en un comunista consciente. Y en el ABC del comunismo, la gran obra de Bukharin, se decía: el niño pertenece a la sociedad en que nació y no a la familia. Así, con el primer código de familia del 1918, empieza el proceso gradual de desintegración de la familia. El matrimonio se convierte en una libre unión civil, se introduce el divorcio, abolición de la propiedad común de los cónyuges y abolición de la propiedad. Lenin tenía 3 niveles para su estrategia. Primero, ingreso de las masas femeninas en la producción, familia como la principal fuente de opresión de la mujer. Segundo, liberación de la mujer del trabajo doméstico y de las tareas del hogar, esclavitud casera. Tercero, abolición de todas las normas jurídicas que regulaban la vieja estructura familiar burgués. Y todo empieza aquí, en la ideología alemana, la obra de Marx y Engels, porque Marx y Engels formularon por primera vez la concepción de que la familia no era una institución atemporal inmutable, sino una relación social sujeta al cambio histórico. Y en la revista Krasna Niva se decía que la familia ha dejado de ser factor de progreso y ya no puede constituir de ninguna manera un núcleo en la nueva sociedad. Y Marachenko, el gran pedagogo, en su obra El poema pedagógico, decía: solo la colectividad puede y debe ser el fundamento de la educación pedagógica y estímulo para la mejora del individuo. Y en el 1920 se introduce el aborto. Con el decreto 18 de noviembre de 1920 se introduce el aborto. El primer país al mundo a introducir el aborto en el 1920. Este es un manifiesto donde se explica a las campesinas que no deben abortar en su casa, sino que pueden hacerlo en hospital gratuita y libremente. Cuando los bolcheviques decidieron eliminar definitivamente la familia, ocurrieron 2 hechos imprevistos, 2 contingencias: la guerra civil y la hambruna. El Estado colapsa y sin el pegamento de la sociedad, que es la familia, la sociedad se va por la ventana. Y se produjo aquel fenómeno muy triste de los Besni-Prosniki, millones y millones de hijos que, no siendo más ni de una familia ni del Estado, rondaban en pandillas, hambrientos y sin hogar, per il campo y la ciudad. Se habla de 7 millones de niños. Los bolcheviques se dieron cuenta que no era tan fácil eliminar la familia. Y con el segundo código
de Familia de 1926 restablecen la adopción para resolver el problema de todos esos niños, pero el aborto acabó siendo un fenómeno tan difuso y peligroso que puse en peligro la misma existencia del pueblo ruso. La tasa de natalidad alcanzó un nivel inquietante. Estaban desapareciendo. ¿Y qué ocurre? 10 años después, del 1926, Stalin promulga un decreto. El decreto 28 de junio del 1936. ¿Qué hace? Queda abolita la libertad de abortar. El aborto vuelve a ser un delito. Se establecieron disposiciones a favor de las mujeres embarazadas, casas de maternidad, instituciones infantiles, ayudas a las familias numerosas. Se introdujeron restricciones para el procedimiento sobre el procedimiento para el divorcio. Y en el mayo del 1936, la Pravda titula "La familia es lo más importante en la vida". Estalla la guerra, el problema de la natividad, de la demografía es grave, y Stalin, con el decreto 8 de julio de 1944, establece grandes subvenciones según el número de hijos a cargo, subvenciones para la mujer que decide quedarse en casa para ocuparse de los hijos, impuesto progresivo a cargo de los solteros y de las familias poco numerosas. Ma no estaba una institución incartapegorida, vieja, del pasado, que se puede modificar, que se puede eliminar, que se puede manipular. No. Y hay gente que cree que el divorcio y el aborto son conquistas del progreso feminista de los años 70. No es así. Son falsos mitos del pasado, son viejos de 100 años. 100. Divorcio 1918, aborto 1920. Y como todos los falsos mitos de progreso son destinados a fracasar. Ya fracasaron y fracasarán. Pues, si la familia es un dato prejurídico, ¿cuándo y por qué forma parte de los documentos jurídicos en Europa? Hay un periodo concreto después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial la experiencia demostró al mundo que la única cosa que pudo resistir en el tsunami devastador de ese evento bélico fue la familia. Y que para reconstruir la sociedad tenía que empezar desde la familia, volver a empezar desde la familia. Y por eso, la Constitución italiana del 1948, la Constitución alemana del 1949, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, reconocen la importancia de la familia. El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y la Constitución italiana, en el artículo 29, usa un verbo muy interesante. Establece: la República reconoce los derechos de la familia como sociedad natural basada en el matrimonio. Reconoce significa tiene en cuenta una cosa que ya existe. No dice la República crea la familia y establece las modalidades para su constitución, extinción. No. Y por eso la Corte Constitucional italiana, con la sentencia 138 del 2010, dijo:
La familia contemplada en el artículo 29 de la Constitución tiene derechos originales y preexistentes al Estado, el cual está obligado a reconocerlos. Por eso yo creo que el razonamiento jurídico de la Suprema Corte mexicana es profundamente equivocado. En la sentencia 43 del 2015, como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. No es así. Otra vez se comete el error de considerar la familia una creación sociojurídica que puede ser modificada. Volvemos a Italia. A pesar de todo lo que hemos dicho, en mayo, el pasado mayo, el Parlamento italiano aprobó una ley que de hecho introduce el matrimonio homosexual. La llaman unión civil entre personas del mismo sexo, pero de hecho se trata de un matrimonio homosexual. Y esta ley fue aprobada debido a 3 católicos. Un premier, Matteo Renzi, ex Boy Scout, ex Papa Boy, de Ratzinger, un ministro del Interior que va a misa todos los domingos y un presidente de la República que hizo que le trajeran un reclinatorio al Palacio Presidencial para rezar. Y la ley fue aprobada gracias a los parlamentarios católicos. Yo no sé a qué iglesia católica pertenecen estos parlamentarios, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene un documento del magisterio a ese respecto, muy claro. Comportamiento de los políticos católicos ante legislaciones favorables a las uniones homosexuales. Si todos los fieles, están obligados a oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales, los políticos católicos lo están en modo especial según la responsabilidad que les propia. Ante proyectos de ley a favor de las uniones homosexuales se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones éticas. En el caso de que en una asamblea legislativa se proponga por primera vez un proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad es un acto gravemente inmoral. Joseph Ratzinger, ¿habéis oído de este hombre? Fue papa. Es papa emérito. Tienes razón. El cardenal Carlo Caffarra, arzobispo emérito de Bologna, en una entrevista dijo: el presidente de la República, Sergio Mattarella, al firmar esta ley ha apoyado la redefinición del matrimonio, pero una medida normativa no cambia la realidad de las cosas. Hay que decirlo claramente. Los alcaldes, sobre todo naturalmente los católicos, deben hacer objeción de conciencia. Al celebrar una unión civil serían de hecho corresponsables de un acto ilícito grave en el plano moral. Y se pone el problema de la objeción de conciencia. Nosotros, como juristas por la vida, estamos defendiendo todos los alcaldes que quieren expresar su derecho a la objeción de conciencia en ese tema. Y la madrina de la ley, la senadora Mónica Cininá, madrina de la ley sobre la unión civil del homosexual, cuestionó la posibilidad de expresar el derecho y dijo: no se puede. Todos
tienen que cumplir la ley. Ma no es así, ¿eh? La senadora no sabe que no todo lo legal es justo, siempre. Le daré un ejemplo. Hay gente que piensa que el fascismo fue una paréntesis totalitaria actuada por una pandilla de golpeadores chapuceros. No fue así. Desde un punto de vista formal, fue un sistema jurídicamente perfecto. Y el ministro de la Justicia, Alfredo Rocco, fue uno de los más grandes juristas de la historia italiana. Una mañana de noviembre, los italianos aprendieron, leyendo el Corriere della Sera, el diario nacional, esta noticia en caracteres grandes. El Consejo de los Ministros aprueba las leyes por la defensa de la raza. Los matrimonios interraciales son prohibidos. Y era una ley. El decreto ley 17 de noviembre de 1938, número 1728, publicado en el diario oficial, número 264, del 19 de noviembre de 1938, registrado en el Tribunal de Cuentas el 18 de noviembre de 1938. Registro 403, folio 76. Perfecto desde el punto de vista formal. Y ahora, entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que si la senadora Ciriná hubiera sido en el 1938, habría obedecido a esta ley, porque todos tienen que cumplir la ley. No siempre lo legal, ni tampoco registrado en el Tribunal de Cuentas, publicado en el diario oficial. Perfecto. Y aquí hay un punto muy importante, porque en este tema, sobre este tema, intervino incluso Papa Francisco, el Papa Francisco. Escuchen. No. Santa Sede. La objeción de conciencia es un derecho humano, expresa el Papa Francisco. La objeción de conciencia es un derecho humano que también tienen los funcionarios, señaló el Papa Francisco durante el vuelo de retorno a Roma, Italia, cuando le preguntaron por los casos de trabajadores públicos que se niegan a casar a homosexuales o practicar abortos, amparándose en su derecho a la libertad religiosa. En la rueda de prensa se le recordó al Papa su visita a las Hermanitas de los Pobres, una congregación que está en los tribunales por rechazar el mandato abortista de Barack Obama. El Papa señaló que no puede conocer todos los casos que pueden existir de objeción de conciencia, pero sí puedo decir que la objeción de conciencia es un derecho que entra en cada derecho humano. Es un derecho, y si una persona no permite hacer objeción de conciencia, niega un derecho. Y el Papa se encontró con la funcionaria americana Kim Davis. Santa Sede. El Papa Francisco recibió a Kim Davis, la cristiana que fue a prisión por no casar gays. Kim Davis, la funcionaria del condado de Rowan en Kentucky, Estados Unidos, que fue detenida por negarse a casar a parejas homosexuales debido a su fe, asegura haber recibido el apoyo y el consuelo del Papa Francisco el pasado 24 de septiembre. Ese mismo día era el cumpleaños de Davis, quien estuvo en prisión 5 días hasta que un juez la liberó. Según un comunicado de esta entidad divulgado, el encuentro se realizó en la Nunciatura del Vaticano en Washington, aprovechando la presencia del pontífice por su visita al país. En la reunión también estuvo el esposo de Kim, Joe Davis. El comunicado, que lleva la firma del abogado Davis, Matt Stewart, asegura que el pontífice agradeció a Kim su valentía y le pidió mantenerse fuerte. Además, el Santo Padre le había dicho que rezaría por ella. Nunca pensé que me encontraría con el Papa. ¿Quién soy yo para haber tenido esta oportunidad? Solo soy una funcionaria del condado que ama a Jesús y deseo servirle de todo corazón, declara Davis en el comunicado. Y aquí hay un tema importante, porque se trata de un tema antropológico. Si se pone en tela de juicio el concepto de familia como sociedad natural fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, si lo único
que cuenta es el sentimiento. Y se le corresponde al Estado decidir qué es una familia, entonces se puede llamar familia todo lo que un parlamento decida que se llame familia. Aunque si esta es formada, por ejemplo, sobre una relación incestuosa. ¿Por qué digo esto? Porque en Italia algunos senadores presentaron un proyecto de ley, proyecto 1155 al Senado, para legalizar el incesto. Y en la exposición de los motivos explicaron que se trata de suprimir un reato, un delito de cuyo no se entiende la utilidad, si no es para crear confusión entre pecado y reato, típica de leyes de estados confesionales no laicos como el nuestro. Y para demostrar lo normal en una relación incestuosa, los senadores propositores mencionaron el caso de Jacqueline André en Francia, hermano y hermana que viven juntos desde hace 5 años, o Daniel y Rosa, hermano y hermanas españoles, que tienen 2 hijos de 20 y 13 años. Es normal. Y si lo único que cuenta es el sentimiento, y le corresponde al Estado establecer que esa familia, se puede llamar familia, también la familia, fundada sobre el matrimonio múltiple, que es la última novedad en Italia. Escuchen, por favor, las palabras de estos senadores. Después hay la traducción, pero escuchen. Il primo esempio è che in Italia non si è avuto mai il coraggio di mettere in discussione il fatto che il matrimonio debba essere una cosa binaria a 2. Anzi, questa cosa viene continuamente venduta come famiglia naturale. Ma naturale di che? La natura non prevede questo. La natura ha sempre previsto qualcos'altro. Il matrimonio binario è una costruzione sociale data da un certo tipo di religione. Allora, se uno voleva veramente fare qualcosa di avanzato, come per esempio fanno i buddisti, doveva prevedere qualche cosa di plurimo. Perché non possono sposarsi più persone? Stipulano degli accordi multipli. Questo è un livello di tutela sociale, perché se veramente si dice che l'amore deve essere libero, allora anche 4, 5, 6 persone debbono potersi sposare, con le evidenti economie di scala che si otterrebbero in termini di tutela dei minori, perché se un bambino ha più genitori non è più ostaggio delle eventuali liti tra 2. En Italia nunca se ha tenido el coraje de cuestionar el hecho de que el matrimonio deba ser algo binario, es decir, formado por 2. De hecho, este concepto continuamente se hace pasar como natural. ¿Ma de qué naturaleza hablamos? La naturaleza no prevé esto, siempre ha previsto algo diferente. El matrimonio binario es una construcción social creada por un cierto tipo de religión. Entonces, si de veras queríamos hacer algo avanzado, como hacen, por ejemplo, los budistas, tendríamos que prever algo múltiple. ¿Por qué no pueden casarse varias personas entre sí? Pueden celebrar acuerdos escritos. Eso es un nivel de tutela social. Porque si realmente se dice que el amor tiene que ser libre, entonces también 4, 5, 6 personas deben poderse casarse entre ellos, con evidentes ventajas, ya que si un niño tiene varios padres, no será más rehén de las peleas de los 2. O de 5. ¿Ustedes creen que este hombre es loco? ¿Está loco? Es un profesor universitario, un docente universitario muy bonito. Ma tiene razón, ¿eh? Tiene razón él. Tiene razón. Porque si lo único que cuenta es el sentimiento y corresponde al Estado, al Parlamento, decidir qué es familia, ¿por qué 2? ¿Por qué 5 mujeres mutuamente enamoradas no se pueden casar entre ellos? Si acaso el problema es comprar un colchón suficientemente amplio. Pero tiene razón.
Si se ponen, si la familia no es la unión de un hombre y una mujer, fundada sobre el matrimonio, se puede llamar familia todo, como dice el Papa Francisco. La familia, el matrimonio, nunca fue tan atacado como ahora. Atacado directamente o atacado de hecho. Puede ser que me equivoque, pero que la familia está golpeada. Y a la familia se la golpea. Y a la familia se la bastardea. Como bueno, sí, es una manera más de asociación, pero se puede llamar familia a todo, ¿no? Se bastardea. Otro peligroso y devastador ataque a la familia es la ideología de género. Hay gente que no sabe qué es la ideología de género. Tiene mucha confusión. Alguien la confunde con la educación sexual. Alguien la confunde con la igualdad entre hombre y mujer. Alguien la confunde con la homosexualidad. Pero la ideología de género no es ninguna de estas tres cosas. ¿Qué es? Y el dato paradójico es que esta confusión reina en el mundo católico. ¿Y por qué dijo paradójico? Porque Papa Francisco intervino docenas y docenas de veces sobre este argumento. En su libro Esta economía mata, un libro muy bonito, el Papa define la ideología de género una bomba atómica, textualmente. Ma el Papa se ha vuelto loco. ¿Qué es tan peligroso y devastador de una bomba atómica? Sí, es la idea de que uno no es hombre o mujer, varón o hembra, conforme a su estructura biológica, sino por cómo se siente. Y esta sensación puede variar en el tiempo. Hoy me siento hombre, soy hombre, mañana me siento mujer, soy mujer, pasado mañana hombre. Lo que cuenta no es la evidencia objetiva, sino la percepción subjetiva. Y es una bomba atómica porque se quita la identidad del ser humano. La primera vez que el Papa Francisco denunció la ideología de género fue en las Filipinas, en enero 2015. La primera vez que Francisco denunció la colonización ideológica fue en Filipinas, en enero de 2015. Existen colonizaciones ideológicas. Más tarde, durante el vuelo de regreso a Roma, explicó que consiste en imponer a los pueblos ideologías que son ajenas a sus principios. Perché dico colonizzazione ideologica? Perché prendono proprio prendono il bisogno di un popolo o l'opportunità di entrare e farsi forti con i bambini. Ma non è una novità questa. Lo stesso hanno fatto le dittature del secolo scorso. Hanno entrato con la loro dottrina. Pensate ai Balila, pensate alla gioventù hitleriana. Allí recordó que durante el sínodo los obispos africanos denunciaron una colonización ideológica de su continente. Dijeron que algunos organismos internacionales condicionaban ayudas a cambio de cambios en las legislaciones sobre el control de la población o matrimonio entre personas homosexuales. Me refiero a que hay países que reciben este mensaje. Solo te daré ayudas si cambias de legislación. Obama lo dijo explícitamente en Kenia. En Roma, el Papa también criticó otras manifestaciones de colonización ideológica, como la eutanasia o el aborto. Il pensiero dominante propone a volte una falsa compassione, quella che ritiene sia un aiuto
quella che ritiene sia un aiuto alla donna, favorire el aborto. Aunque su mayor denuncia fue en México. Allí criticó con especial dureza las ideologías que atacan a la familia. Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada, cómo está siendo cuestionada, cómo se cree que es un modelo que ya pasó y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia, que es la base de toda sana sociedad. Y a Nápoles, hablando con los jóvenes, el Papa habló de ese error de la mente humana que es la teoría del gender, que crea tanta confusión. Y miércoles 15 de abril del 2015, en la audiencia general, el Papa dijo: yo me pregunto si la así llamada teoría del gender no sea también expresión de una frustración y de una resignación, orientada a cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma. Sí, corremos el riesgo de dar un paso hacia atrás. La remoción de la diferencia, en efecto, es el problema, no la solución. Y también en Plaza de San Pedro, el 14 de junio del 2015, el Papa dijo: nuestros jóvenes empiezan a escuchar esas ideas raras, esas colonizaciones ideológicas que envenenan el alma y la familia. Se debe actuar contra eso. Me decía hace 2 semanas una persona, un hombre muy católico, bueno, joven, que sus chicos iban a primer y segundo grado y que por la noche él y su esposa muchas veces tenían que recatequizar a los niños, a los chicos, por lo que le informan algunos profesores de la escuela o por lo que decían los libros que daban allí. Esas colonizaciones ideológicas que hacen tanto mal y destruyen una sociedad, un país, una familia. Es por ello que necesitamos un auténtico renacimiento moral y espiritual. Y en Polonia, hablando con los obispos polacos, el Papa dijo: en Europa, América Latina, África, en algunos países de Asia hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas, lo digo claramente con nombre y apellido, es el gender. Hoy a los niños, en la escuela se enseña esto, que cada uno puede elegir el sexo. ¿Por qué se enseña esto? Porque los libros son los de las personas y de las instituciones que dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas sostenidas también por países muy influentes. Y esto es terrible. Hablando con Papa Benedicto, que está bien y tiene un pensamiento claro, me decía: santidad, esta es la época del pecado contra Dios creador. Es inteligente. Dios ha creado al hombre y a la mujer. Dios ha creado al mundo así, y nosotros estamos haciendo lo contrario. Dios nos dio un estado inculto para que nosotros los transformáramos en una cultura. Y después, con esta cultura, hacemos cosas que nos devuelven al estado inculto. Lo que ha dicho el Papa Benedicto tenemos que pensarlo. Es la época del pecado contra Dios creador. Eso nos ayudará. Y recientemente en Georgia el Papa ha mencionato un grande nemico oggi del matrimonio, la teoria del gender. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono, ma non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. Pertanto difendersi delle colonizzazioni ideologiche es una guerra mundial. En riesgo está la paz mundial. Escuchen por favor esas palabras del cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia. Ideologías
como la ideología de género están difundiéndose para destruir la familia. Así es de claro. Y hay que despertar, amigos, hay que despertar. No podemos tolerar esto. No podemos tolerar que esa ideología de género, la más insidiosa, en palabras del Papa Juan Pablo II, sea la que impere, la que se nos quiera meter surrepticiamente, que en el fondo van a destruir la familia. Y añadió, no, esas afirmaciones no son afirmaciones a título personal del Papa, de los obispos, que no comprometen la Iglesia, no. La condena de la ideología de género ahora está incluida en un acto de magisterio. El punto 56 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Dice, otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. Y recuerden, por favor, que detrás de todo esto hay una sola cosa, el business, el dinero, el becerro de oro. Les daré un ejemplo. En 2014, el Servicio de Salud Nacional de Salud británico aprobó definitivamente el uso de un fármaco, el gonapeptil. Es un bloqueador hipotalámico para bloquear a los niños la pubertad y dejarles más tiempo para decidir si convertirse en un chico o en una chica. Elegir el caso. ¿Saben cómo se administra? Con inyecciones mensuales en el estómago. Una inyección al mes en la barriguita de los niños, para render menos invasiva la operación quirúrgica de cambio de sexos cuando hayan alcanzado la mayoría de edad. Y sí, tenemos niños de 16, 17, 18 años imberbes con voz femenina y niñas de 16, 17, 18 años sin senos y sin menstruaciones. Andrógino. Esta cosa se está difundiendo como la última moda en el Reino Unido. Más y más. Miren los datos estadísticos. En 2009 había 94 casos. En 2015, 964. Aquí se puede ver, por el business. En España, todo esto se puede hacer también sin el consentimiento de los padres. El párrafo 3 del artículo 14 de esta ley aprobada por la Asamblea de Madrid establece: la negativa de padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad podrá ser recurrida ante la autoridad judicial cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor. Decide la autoridad judicial. En Italia, en Europa, en Italia, hay un adoctrinamiento de los jóvenes a través de la televisión. Este es un programa, vamos a ver, un programa juvenil muy difundido, donde se trata de una madre que pone una inyección de gonapeptil a su hijo, varón, para bloquear la
la pubertà. Escuche. La spesa è notevole e sono molto tesa quando le devo fare questa iniezione nella gamba perché è molto costosa, $1.000 a iniezione. $1.000? È come iniettarmi dei brillanti nella gamba. Miscelare bene le microsfere scuotendo delicatamente la siringa fino a quando la polvere forma una sospensione uniforme. Tutto ok? Sì. Sono un po' nervosa. Ok. Allora, a 90 gradi nel muscolo. Grazie. Ti brucia, Maxi? Un po' sì. Sì. Brava, mamma. Grazie. Adesso mi brucia, ma ogni volta sempre di meno. Sì. Si vede un po' il buchino, però tra poco scompare. Mamma, grazie. Sempre uguale, la paura è sempre la stessa. Y los niños son destrozados de esta manera. Miren las fotografías publicadas en el Huffington Post. Niño bloqueado químicamente con el gonapeptil. Niño bloqueado químicamente. Niño bloqueado químicamente. Niña bloqueada. Niño, niña, niño, niño, niña, niño, niño. Y miren esta imagen colectiva. Niño, niño, niña, niño, 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 niña. ¿Cuál es el común denominador de esta imagen? Una increíble tristeza. Nadie se ríe. Y noten la mirada perdida de este chico. ¿Saben quién dio la crítica más dura a toda esta absurda manipulación de los niños? Siempre él, el Papa Francisco. Quisiera manifestar mi rechazo a todo tipo de experimentación educativa con los chicos. Con los niños y jóvenes no se puede experimentar. No son cobayas de laboratorio. Los horrores de la manipulación educativa que hemos vivido en las grandes dictaduras genocidas del siglo XX no han desaparecido. Conservan su actualidad bajo ropajes diversos y presupuestas que, con pretensión de modernidad, fuerzan a caminar a niños y jóvenes por el camino dictatorial del pensamiento único. Me decía hace poco más de una semana un gran educador, a veces uno no sabe si con estos proyectos, se refería a proyectos concretos de educación, manda el chico a la escuela o a un campo de reeducación. Ma el problema es defender la familia como sociedad natural fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Es homofobia? Nacional, España. ¿Es homófobo defender la familia? Cuestiona Cardenal Cañizares. El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia en España, ha publicado de manera íntegra la homilía pronunciada durante la clausura del curso del Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre la Familia, por la que ciertos grupos le acusan de provocar odio contra personas y pide a juristas cualificados y objetivos analizar si contiene algo que va contra la ley o contenido homófobo. Esta respuesta... Tuve que publicar la homilía porque defendió la familia sobre el matrimonio, fundada sobre el matrimonio y denunció la ideología de género. Por eso fue denunciado por 55 asociaciones LGBT, entre cuyas Lambda, la asociación Lambda de Fari Boronat, la presidenta, que dijo: las palabras del cardenal son palabras llenas de odios, homófobas y machistas, que solo hacen que incitar al odio contra aquellas personas que no entramos dentro de los arcaicos modelos que defiende la jerarquía católica. Y estos son los representantes de las 55 asociaciones que muestran con orgullo
la denuncia del cardenal. Y la Fiscalía Provincial de Valencia abrió inteligencias penales contra el cardenal. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal contra el cardenal arzobispo de la diócesis, Antonio Cañizares, por un presunto delito de odio. Odio. El cardenal incriminado en la catedral, frente a todos los fieles y todos los sacerdotes diocesanos, dijo: de mí no esperéis otra cosa que no sea que os enseñe la verdad, aunque algunos no la toleren, pero yo debo hacerlo, porque Dios quiere que lleguéis al conocimiento de la verdad, aunque me crucifiquen. Y miren cómo fue acogido en la catedral. De mí no esperéis otra cosa que os enseñe la verdad, aunque algunos no la toleren, pero debo enseñaros la verdad, porque Dios quiere que lleguéis al conocimiento de la verdad, aunque me crucifiquen. La verdad. 5 minutos de ovación. Y hoy en día en España estamos viviendo un clima muy peligroso que recuerda la oleada anticristiana de la guerra civil. Miren esta moción del Consello de la Línea, un pueblo de la Galicia que está a 40 minutos en coche de Santiago de Compostela. Una moción sobre la no confesionalidad institucional. Prohibición de los símbolos religiosos en los espacios públicos, incluso los cementerios. Prohibición de los actos oficiales con simbología religiosa. Prohibición de los actos religiosos organizados por el ayuntamiento. Prohibición de la participación de representantes eclesiásticos en actos públicos como autoridades. Eliminación de nombres de calles, colegios y vacaciones con referencias religiosas. Prohibición de los funcionarios del ayuntamiento de mostrar en sus funciones ningún gesto de veneración religiosa. Y esta moción se está difundiendo en toda España gracias a la red de un municipio por un Estado laico. ¿Saben quién es este hombre? Padre Martín Martínez Pascual, un sacerdote español, fotografiato algunos segundos antes de ser fusilado porque sacerdote, el 18 de agosto de 1936. Y noten la mirada de este cura, no tiene miedo, porque sabe que estás para encontrar al Señor. Y hoy en día estamos viviendo una persecución. Todavía no fusilan, pero es una persecución, como dice el Papa Francisco, entre comillas, educada, por el momento. Escuchen esta homilía del 12 de abril pasado. La persecución acompaña toda la historia de la Iglesia. El cristiano es un mártir, uno que debe dar testimonio de Cristo que nos ha salvado, de Dios Padre que nos ha creado en el camino de la vida. El apóstol le señaló que hay dos tipos de persecución. Y la persecución disfrazada de progreso. Imponen conductas, leyes contra la dignidad del Hijo de Dios. Una persecuzione, io direi un po' ironicamente, educata.
E quando Es una persecución, diría irónicamente, educada. Cuando se persigue al hombre no por confesar el nombre de Cristo, sino por querer tener y manifestar los valores del Hijo de Dios. Es una persecución contra Dios creador en la persona de sus hijos. avere e manifestare i valori di figlio di Dio è una persecuzione contro Dio creatore nella persona dei suoi figli. E così vediamo tutti i giorni che le potenze fanno leggi. Y así vemos todos los días que las potencias hacen leyes que obligan a ir por este camino, y una nación que no sigue estas leyes modernas, cultas, o al menos que no quiere tenerlas en su legislación, es perseguida educadamente. Es la persecución que quita al hombre la libertad, incluso de la objeción de conciencia. Y viene perseguitata educatamente. E la persecuzione. Y en esa homilía el Papa reveló públicamente el nombre del jefe de esta persecución. ¿Saben quién es? Il capo della persecuzione educata, Gesù lo ha nominato, il principe di questo mondo. Quando le potenze vogliono imporre atteggiamenti, leggi contro la dignità del figlio di Dio, perseguitano questi e vanno contro il Dio creatore. È la grande apostasía. ¿Entendido? El príncipe de este mundo, el diablo. El cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro en Vaticano, el año pasado, en julio, en su homilía a Roma, en el Congreso Nacional de la Renovación en el Espíritu Santo, habló de una conversación que tuvo con el cardenal George de Chicago, el cual le dijo: yo espero morir en mi cama, mi sucesor morirá en la cárcel y su sucesor morirá fusilado en la pública plaza. Y Comastri preguntó: Eminencia, ¿por qué dice esto? ¿Sabe por qué? Porque defendimos la familia, porque decimos que un hombre tiene que nacer de una madre y de un padre. Seremos perseguidos por esto. Pero añadió en su homilía el cardenal: no tenga miedo, porque Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, como dijo un día Don Bosco, nosotros somos la mayoría. Escuchen. Capite perché allora noi difendiamo la famiglia? Capite perché la Chiesa difende la famiglia? Capite perché è importante la famiglia? La famiglia l'ha inventata Dio, non l'abbiamo inventato noi. E chi può capire più di Dio? Vi racconto una confidenza che ho ricevuto dal cardinale Francis George, arcivescovo di Chicago. Penso di morire nel mio letto, ma il mio successore ho paura che morirà in prigione. E il successore ancora, ho paura che morirà fucilato. Io chiesi: Eminenza, e perché? Sa perché? Perché difendiamo la famiglia. Perché diciamo che la famiglia è fatta da un uomo e da una donna e la vita deve nascere da un padre e da una madre. Saremo perseguitati per questo. Ma non dobbiamo aver paura.
il Signore è con noi. E Don Bosco un giorno disse: se Dio è con noi, siamo la maggioranza. Merece un applauso. En realidad, el cardenal George añadió un sucesor al sucesor mártir. Dijo: yo espero morir en la cama, mi sucesor morirá en prisión y su sucesor morirá mártir en la plaza pública. El sucesor del obispo mártir recogerá los pedazos de una sociedad en ruinas y lentamente ayudará a reconstruir la civilización como ha hecho la Iglesia tan a menudo en la historia. Porque toda esta locura está destinada a fracasar. El cardenal Carlo Caffarra, en la misma entrevista donde habló de la objeción de conciencia, contó que cuando estaba fundando, por voluntad de Juan Pablo II, el Instituto para los Estudios sobre el Matrimonio y la Familia, escribió una carta a Sor Lucía, la vidente de Fátima, pidiéndole que rezara por la ópera y añadiendo que no esperaba una respuesta por su parte. Pero, inesperadamente, una respuesta llegó. Y dice el cardenal en su entrevista: Sor Lucía escribió, y quiero subrayar que estamos hablando de los principios de los años 80, que llegaría el tiempo de una lucha final entre el Señor y Satanás, y que el terreno de esta lucha sería el matrimonio y la familia. Añadía que todos los que estarían involucrados combatiendo en favor del matrimonio y la familia serían perseguidos, pero que no debían tener miedo, porque la Virgen ya había aplastado la cabeza de la serpiente infernal. Estamos viviendo el tiempo final, este tiempo final, de una persecución. Yo tuve algunas experiencias a este respecto, como decía el padre Alfonso. 2 veces mi coche sufrió actos de vandalismo y sigo recibiendo amenazas de muerte. Pero no es de extrañar, no es de sorprenderse, porque hoy en día hay partes del mundo donde si eres cristiano corres el riesgo de que te atrapen, que te torturen y que te crucifiquen, como estos cristianos en Libia, Trípoli, la Navidad pasada, hace un año, crucificado porque fue a misa. Y me temo que nosotros damos por sentado la posibilidad de ir a misa, pero no sabemos por cuánto tiempo más podremos hacerlo. Tarde o temprano podrían preguntarnos si estamos dispuestos a subir a esta cruz. Nosotros, estamos. Escuchen por favor las palabras de Mirel Al-Farah, una mujer siria refugiada en España, que habla sobre la situación de los cristianos en Siria. Quiero invitaros a una cosa, a pensar conmigo en las cosas que hacemos al día a día, y pensar también qué suerte tenemos de estar aquí. Es verdad que también ahora, ¿no?, vosotros podéis con alguna aplicación móvil o esto ver horarios de misa, ¿no? Y a ver a qué hora me apetece ir o dónde me apetece ir y en qué parroquia voy a estar. Pensad que hay gente en Siria que ellos ir a misa puede significar la muerte para ellos. Entonces y preguntas a esta gente, ¿seguro que quieres ir a la misa? Y te contestan, claro, yo prefiero morir comiendo el cuerpo de Jesús
en vez de estar en casa. Me temo que también para nosotros ha llegado el tiempo que la fe sin costo alguno ha acabado. Ha sido genial, hemos tenido suerte hasta ahora y empezamos esta charla con una pregunta y vamos a terminarla con otra pregunta. ¿Qué y cuánto estamos dispuestos a renunciar para demostrar que lo que creemos es verdad? El trabajo, el dinero, la libertad, la vida. Y ustedes aquí, en México, en el país de la gloriosa epopeya cristera, saben muy bien qué significa dar la vida por la fe. México para mí siempre ha sido un misterio. Una tierra vendida por Dios y al mismo tiempo afectada por sufrimiento, violencia, persecución anticristiana, martirio. Incluso ahora los lobbies gay, los lobbies que quieren destruir la familia. Parece una tierra asolada por el ensañamiento de Satanás. Pero yo he resuelto este misterio. ¿Sabes cómo? Escuchando al Papa Francisco. Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca por esto. Creo que el diablo no le perdona a México que ella haya mostrado ahí a su hijo. Una interpretación mía. O sea, México es privilegiado en el martirio por haber reconocido, defendido a su madre. Y entonces tenemos que confiar en la Virgen de Guadalupe que nos dé la fuerza de proclamar la verdad sin miedo, sin vergüenza y oponernos a esta dictadura del pensamiento único, aunque no crucifiquen. Hay un oficio de la Beata Virgen de Guadalupe muy antiguo, siglo XVII o XVIII. Esto, Officium Beate Mariae Virginis de Guadalupe, muy antiguo, en el cual se pide a María, en esta lucha contra la serpiente infernal, ora pro populo, interveni pro clero. Ruega por el pueblo, interviene por el clero. El pueblo y el clero. Las ovejas y los pastores. Todos tenemos que luchar juntos para el triunfo final de la verdad bajo el manto protector de nuestra Madre, la Virgen María. Gracias. Ya que estamos aquí en México, concluimos così. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!